como que yo siempre lo tuve claro, o sea, que iba hacia diseño. Digamos que yo desde los 12 años, yo ya manejaba programas de diseño. Vas a terminar trabajando en el McDonald's y no le puedes explicar a tu mamá o a tu abuelita qué es lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Empecé a enfocarme en la construcción y creación de marcas por mera necesidad, o sea, por perseguir la chuleta, o sea, literal es por eso. Ser diferente, ser el mejor y ser el que más creativo y el que tiene las ideas más locas. Y la verdad es que entre que me quedé atorado, tuve ese bloqueo, probablemente tampoco estuve en el momento correcto, con las personas correctas y todo. Yo llegué a creer y decir, no soy tan bueno, tengo que regresarme a San Luis. Porque el vender también tu negocio no necesariamente tiene que ser una idea creativa. O sea, dije, voy a ahorrar, a mí mis papás me enseñaron a ahorrar y voy a ahorrar. Pero no llevaba nada de garantía, de decir, voy a encontrar algo allá. Pues abramos una agencia nosotros, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Me está acabando la lana, me quedo de ilegal, vuelvo a México, y si vuelvo a México, ¿qué sigue? Y necesito creer en mis ideas. Todos los elementos en contra. Hasta los 6 meses y vamos a firmar un contrato de $1,000,000, ¡pum! Pandemia. Estoy disfrutando mucho la vida que tengo ahora, a que si hubiera estado 100% contratado y trabajar para una agencia ya constituida, ¿no? Puedes con esto y todo lo que venga encima. Cualquier cliente es top. Uno nunca sabe cuándo un proyecto puede, o sea, puede despegar y convertirse en una multinacional. El reto está en ayudar a crear una marca desde cero y ayudarla a crecer. Sí he trabajado con marcas ya muy posicionadas. Es importante saber que branding y marketing son cosas diferentes. Aquí lo importante es que pruebes tu idea de negocio y tu modelo y que funcione. Utiliza los recursos y la estrategia que mejor creas conveniente para tu negocio, pero siempre ten en cuenta que la identidad, el branding de tu empresa, la experiencia de tu marca es súper importante, ya sea al inicio o intermedio, pero no lo dejes de lado. En algún momento va a llegar alguien que puede dar mejor calidad y a menor costo que tú. Y poner atención a esos detalles que cuentas de cómo construir y generar un negocio. Hola, ¿qué tal, amigos emprendedores? El día de hoy me encuentro con un gran amigo, un chingón, pero cuando les digo chingón es chingón, del branding. Así que si a ti te gustaría llevarte algo de esta entrevista, como por ejemplo que tu marca se vea mejor, se sienta mejor, puedas vender mejor, quédate en esa entrevista y, amigo, bienvenido. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por abrirme las puertas de tu casa, con gusto. tu oficina. Gracias por el espacio, por tu tiempo. Gracias. Estamos. Saludcita. Saludcita por eso. Esto nos preparó este cabecito. Entre las múltiples habilidades, hago carajillos los domingos. Entonces, es súper rico. Gracias, amigo. Pues, preséntate. Claro que sí. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Ya les di un pequeño introducción, pero... Vale. Pues mira, bueno, mi nombre es Héctor Zárate, soy de carrera, soy diseñador gráfico. Actualmente, y sí, por decirlo así, mi puesto o mi rol, soy consultor de marca, me especialicé como tal. Ya desde, bueno, la especialización lo tuve en la universidad y salí con este perfil en 2014. Desde entonces me mudé a la Ciudad de México. Yo soy de San Luis Potosí, me mudé a la Ciudad de México. Cuando acabé la carrera, inicié como publicista. Estuve así, yo creo que unos 5 o 6 años. Y por ahí de 2018 arranqué con mi propia agencia de branding, y a la cual se llama Hey Brands, y con la cual justamente empecé a enfocarme en la construcción y creación de marcas para colaborar con emprendedores como tú y con empresarios, para potencializar las marcas, reestructurarlas, darles un origen mucho más humano y emocional desde cero. Entonces, de 2018 a la fecha ya van a ser próximamente 7 años desde que fundé la agencia. Y particularmente el año pasado y este año es donde estoy empezando a ver como más crecimiento de la propia. Muy bien. Amigo, ¿y cómo te nació o cómo fue con tu primer acercamiento de decir, oye, creo que me gusta esto? ¿Te refieres a la parte de cómo decidí carrera o cómo? O sea, ok. Pues mira,
todo tiene que ver con mi papá. Mi papá creó los cimientos del perfil profesional que hoy tengo. Mi papá es diseñador gráfico. Eh, él me dio todas las bases, pues sí, todas las bases de lo que hoy soy. Este, y desafortunadamente mi papá en San Luis, al ser provincia, era un poco más complicado en aquellos años, estamos hablando por ahí de los noventas, que fuera ochentas, noventas, fuera que él pudiera ejercer como tal el diseño gráfico. Si ahorita, por ejemplo, probablemente el término branding es complejo, está como también empezando a tomar fuerza. En aquellos años el término diseño gráfico era otra cosa, es el que dibuja. Entonces, y eso estamos hablando de que un esquema en capital, en Ciudad de México, probablemente ya estaba más avanzado, pero en provincia como que tardan en permear mucho más las cosas. Entonces, su contexto era más complicado y no pudo ejercerlo, o sea, de manera, sí no lo pudo explotar como tal. Entonces, eso lo forzó a que tuviera que estudiar otra carrera, con la cual pudiera pues alimentar dos boquitas, dos hijos y a su esposa. Entonces, pues, pero eso nunca quitó nunca lo desmotivó a que a mí me enseñara, a mi hermana también, nos enseñara mucho este lado como artístico, sensible. Entonces, digamos que yo desde los 12 años, yo ya manejaba programas de diseño, que en ese entonces era CorelDRAW, que todavía existe, pero ya es así como un programa olvidado de diseño. Pues a los 12 yo estaba en la secundaria y ya con eso yo diseñaba las portadas de mis trabajos. O sea, el trabajo, la investigación, quién sabe qué tan bueno era, pero la portada era una chulada. O sea, yo me sacaba 10 en portadas. Entonces, ahí empezó, y justo los ejercicios más como de maquetas, ilustraciones, cosas así, como que empecé a desarrollarlo mucho mejor. Y desde ahí como que yo creo que mi papá también vio como tintes de algo. Mi abuelo también era arquitecto, ya falleció hace tiempo, era arquitecto. Entonces como que siempre estuve como en contacto con la parte artística. Entonces mi papá fue como un gran detonante cuando llega el momento de decidir por qué carrera iba a estudiar. Como que yo siempre lo tuve claro, o sea, que iba hacia diseño, pero digamos que un poco entre mi papá y mi mamá que me decían, pues sí, qué padre, qué bonito, pero te vas a morir de hambre. O sea, vas a terminar trabajando en el McDonald's. Y pues, o sea, sí me decepcionaba, pero hoy veo hacia atrás y digo, no habría, o sea, no me habría sentido tan bien estudiar otras cosas, ¿no? Probablemente habría enriquecido con otras áreas, con arquitectura, con administración en el momento, pero no me veía haciendo otra cosa. Entonces, aún así, con todos estos factores sociales y económicos en contra, porque decidí estudiar diseño gráfico, pero algo que siempre tuve claro y que mi papá sí me lo hizo hincapié desde el inicio es ok, estudio diseño, pero no te quedas en San Luis. Vete de la ciudad, o sea, ve y busca un mejor espacio donde puedas crecer y ser y potencializar el talento. ¿Qué crees que esa mentalidad de tu papá haya tanto influido hacia, te dijera eso, sobre todo, Ujú. pues, porque creo que, sobre todo en provincia, es difícil realmente que alguien te pueda decir, oye, te apoyo, pero vete, o sea, Sí, yo creo que influyó que mi papá, o sea, que probablemente también se había proyectado en mí, o sea, como que justo quiso darme las oportunidades que él habría querido tener por parte de sus papás. Entonces, yo creo que con esa visión, probablemente no sabía cuál era el alcance de lo que me estaba aconsejando, más bien él solamente estaba viendo el decir, a mí me habría gustado que me dijeran esto, porque pues sí, realmente el alcance, o sea, con esa visión y ese apoyo, el alcance es, o sea, donde tú quieras parar. sí, claro. O sea, y para prueba un botón, digo, y yo no soy probablemente la mejor referencia a decir, el personaje más exitoso de la historia en el mundo del branding, ¿no? Pero eh, como experiencia de vida personal y profesional, sí te puedo decir que esa parte clave de apoyo de mis papás fue importante para hoy estar donde estoy y haber visto diferentes lugares de México, del mundo, y poder llegar a clientes que en algún momento soñé y que hoy son realidad. Digo, y si nos pudieras definir, ahora sí ya un poquito más, Ujú. no técnico, pero sí me gustaría que nos definieras como, ¿es branding? En palabras de un inmortal que a lo mejor hasta ni ha escuchado la palabra brand. Mira, hay una frase que siempre dicen, que me enseñaron en la facultad. Si no le puedes explicar
a tu mamá o a tu abuelita, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo estás haciendo mal. Pero yo todavía no encuentro exactamente cómo traducirlo, porque en general, de hecho, los términos que se utilizan a nivel marketing, a nivel, sí, principalmente marketing y más marketing digital, son términos que se acuñaron o se crearon en Estados Unidos. Entonces, no hay no hay una origen o una base latinoamericana que se han eh, tropicalizado, pero en términos rasos, branding es construcción de marca, creación de marca. Eso es brand, marca o marcaje o marcar. Esa es la traducción tal cual de brand. Y el ing es el término para poder verbalizarlo. O sea, marcaje o marcando, y bueno, ya tropicalizado es construcción de marca, ya aplicado a su contexto. Eso es tal cual. Es un tema, digamos, es un área bastante compleja que ha existido siempre. O sea, el brand o branding existe desde tiempos de la prehistoria. O sea, estamos hablando desde que el hombre éramos peludos y vivíamos en cavernas. Todavía. Más, estoy hablando un término felpado. Eh, desde ese momento existe, o sea, como que es algo que siempre ha estado implícito en la parte más primitiva de nuestro subconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Todas estas pinturas rupestres y estos grupos de los primeros pobladores del mundo, o sea, a nivel, repito, primitivo, o sea, el Homo habilis, cuando hoy somos Homo sapiens, pero el Homo habilis, etcétera, etcétera, todos estos grupos eran clanes y buscaban identificarse y diferenciarse. Entonces, a partir de ello, generaban ciertos códigos a través de sonidos, a través de vestimentas, a través de colores, a través de cierto tipo de armamento que ellos construían. Entonces, esos eran marcas que diferenciaban. Después eso evolucionó a que creaban como símbolos que se puede notar mucho más en la época medieval, donde eran los estandartes con ciertos colores y el dragón o el león o el halcón, etcétera. Todo eso es branding. O sea, el branding ha existido todo el tiempo porque es una manera de identificarte y diferenciarte de los demás. Eso es, así, si lo queremos llevar a un término un poco más mortal, más cotidiano, es eso, es la necesidad de diferenciarte a través de una marca o una identidad. Algo que sea, que digas, yo te identifico a ti, Mike, porque te acostumbras a vestir de azul, por decirlo así. Entonces esa es tu marca personal. Cuando usamos esos términos a eso nos referimos. Y esos misma percepción aplica para las marcas, para los emprendimientos, para los negocios, etc. Ajá. Bueno, yo sí. Espero que sí, si no, comenten. Comenten y se resuelven las dudas, no hay problema. Sí. Ahora, amigo, ¿cómo arrancaste o cómo surge la idea? Ay, Cuéntanos la historia. mira, amigo, todo surge por mera necesidad, o sea, por perseguir la chuleta, o sea, literal es por eso. También tiene que ver con un poco de circunstancias o casualidades, que lo digo entre comillas porque la casualidad no existe. Este, son a lo que llamamos casualidad son momentos o circunstancias en las que te encuentras y puedes aprovechar o no, dependiendo de la experiencia y el conocimiento que tengas para saber utilizar ese momento o ese contexto o las personas, tal cual. Entonces, rápidamente, cuando yo entro a agencias de publicidad, estuve en grandes agencias como McCann, Google, por ahí investiguenlo, que fue mi primera agencia y trabajé con marcas globales. Te estoy hablando de Chevrolet, L'Oreal, Best Day, Non-Violence, Nestlé, Grupo Nestlé. O sea, estaba en las grandes ligas. Estaba filmando comerciales, todo. Como que fue un boom de crecimiento. O sea, pasar de la universidad directamente a esto, digo, no tuvo un puesto directivo inmediato, fue una curva de aprendizaje y de empezar como diseñador junior, después director de arte junior, director de arte senior. Y justo ahí me estanqué un poco, porque pues la industria también es un gremio chiquito y para crecer es o moverte de agencia o ser extremadamente bueno y caerle bien al jefe y muchas cosas más, ganar premios en festivales, etcétera, que ya estamos hablando de cosas más alrededor que tienen que pasar para que puedas crecer. Pero en mi caso, como que siempre tuve esta ambición de decir, quiero más, o sea, quiero llegar a ser director creativo, porque pues el director creativo es el que recibe el brief, o sea,
llega Coca-Cola y te dice, oye, ya necesito un proyecto, una campaña de tal para anunciar la Navidad, o lo que sea, y pues tú eres el que recibe ese proyecto, ese documento, y te encargas de organizar a tu equipo creativo para empezar a bajar esas ideas. Entonces, escuchas las ideas de todos, las masticas, las procesas y creas una gran idea. Y con eso se producen las campañas de tele, las campañas digitales, las campañas que están en las calles, en los espectaculares, etcétera, dependiendo presupuestos y estrategias y objetivos. Pero yo quería ser ese personaje. Entonces, llegando a este puesto de director de arte senior, empieza como a costarme un poquito más escalar y aún moviéndome de agencia no lograba. Y como que también en la industria creativa, todo creativo llega a tener momentos más largos o más cortos de bloqueos creativos. Entonces, como que dices, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo innovo? Porque pues justamente la exigencia de la industria es innova, sé diferente, sé el mejor y sé el que más creativo y el que tiene las ideas más locas. Y como que te sesgas demasiado de eso, que te abrumas y dices, entonces no estoy siendo tan creativo. O sea, entonces, ¿qué me está faltando? O sea, ¿realmente soy bueno para eso? Te haces cuestionarte. O sea, nivel que yo estaba, yo llegué a creer y decir, no soy tan bueno, tengo que regresarme a San Luis. O sea, ¿qué hago aquí? O sea, porque aparte, pues Ciudad de México es un monstruo, te come. O sea, y si algo no funciona, algo de lo que hiciste no funciona en Ciudad de México, no va a funcionar en el resto del país. Entonces, pues muchas cosas te quedan así como ese sesgo. Y la verdad es que entre que me quedé atorado, tuve ese bloqueo, probablemente tampoco estuve en el momento correcto, con las personas correctas y todo, este, llevó a un colapso emocional también. Decir, estoy cansado, además de que los horarios de trabajo eran larguísimos dentro de la agencia, o sea, había hora de entrada más no hora de salida, y todavía sigue sucediendo, o sea, de que se quedan hasta las 3 de la mañana sacando ideas y pagándoles con pizza. Pues, o sea, no está tan chido. Entonces colapsé, realmente colapsé profesional, emocional, mentalmente. O sea, dije, ¿qué hago? O sea, ¿dónde sí mis ideas tienen un lugar en este mundo? ¿Dónde sí van a creer en ellas? Pero la cosa es que yo tenía que empezar a creer en mis propias ideas. O sea, para que alguien más las crea. Y ahí radica mucho la cuestión de vender también, no solamente porque el vender también tu negocio no necesariamente tiene que ser una idea creativa. Una idea de negocio es una idea creativa por sí sola. Entonces, primero es necesario creer en ti mismo, creer en tu propia idea, para que ese mismo convencimiento lo transmitas hacia quien quieres venderle o compartirle una idea. Entonces, eso me hace colapsar y me hace decir, hasta aquí, en 2018, ya tenía, o sea, yo como individuo vivía solo, en un departamento chiquito, yo solamente me hacía cargo de mí mismo, entonces realmente mis gastos no eran tan grandes, más que para la fiesta, este, y la despensa, ¿no? Pero eso me ayudó como a tener un gran margen de ahorro, y estaba yo ahorrando, ¿sabes para qué chingados? Yo solo estaba ahorrando, o sea, dije, voy a ahorrar, a mí mis papás me enseñaron a ahorrar y voy a ahorrar, o sea, entonces, ese momento fue clave, porque justo yo contaba con un poder adquisitivo relativamente bueno, con el cual dije, pues, voy a irme a Europa. O sea, yo creo que en Europa mis ideas, porque desde mi perspectiva, mis ideas se asemejaban más a lo que se estaba haciendo en Europa. Dije, pues voy a irme allá. O sea, porque pues algo debe suceder allá. Y sí, me fui a la Viva México, renuncié a la agencia donde estaba, compré mi boleto de avión a España, Madrid, a vieja confiable. O sea, sí, porque tenía que ver con el idioma, no hablaba, no dominaba el inglés y todavía hasta la fecha, ahí, o sea, algunas cosas ya he avanzado más, pero y entonces en ese momento, pues menos, o sea, y dije, bueno, pues lo más familiar, España, ¿no? Eh, y pues ahí usé mis ahorros, o sea, obviamente no los gasté a lo estúpido, o sea, fue como pensarlo, meditarlo y ver bien cuánto cuesta el boleto de avión, cuánto cuesta el transporte allá, cuánto cuesta el hospedaje allá, un Airbnb, ajá, y además también ayudó a que ya, todos esos 5 años atrás de carrera en agencia de publicidad, ya había hecho un montón de relaciones públicas. O sea, sí, me la pasé de fiesta, sí, pero esas fiestas me llevaron a conocer a mucha gente del medio, de puestos muy altos, de casas productoras, de otros fotógrafos, cosas así. Entonces, conocí un montón de gente, mucha gente, y gente que ya también había migrado a Europa. Entonces, digámoslo así, que no iba solo, pero no llevaba nada de garantía, de decir, voy a encontrar algo allá.
Entonces, al irme a España, al llegar allá, pues fue luego levantar el teléfono, el WhatsApp, decir, oye, amigo, amiga, estoy por acá. ¿Tienes algo? ¿Tienes un contacto con quién ir, con quién dirigirme? Y pues mira, parece que, o sea, sé que suena de ensueño, así lo viví, porque me ha tocado escuchar gente de mexicanos que conocí allá, o mexicanos que desde México, historias que regresaron y dijeron, no, me fue de la patada mal, no sé qué. Yo corrí con la suerte, repito, de que conocí a las personas correctas y a la semana de haber llegado a España, ya estaba trabajando en la agencia, tenía un puesto de director creativo y estaba haciendo creatividad y campañas para Dove Tokio y Rusia, operando desde Madrid. Entonces, o sea, sí fue de ensueño. Evidentemente mi sueldo no reflejaba el puesto que yo tenía porque pues había una cuestión de legalidad, de papeles y no sé qué. Y así, como pues, en España son muy estrictos con el tema de los extranjeros, y más en ese entonces que estaba todavía una colita de la recesión económica que estaba padeciendo España, este, fue complicado. O sea, me pude quedar alrededor de 5 o 6 meses de manera con visa de turista, pero fueron suficientes para inclusive allá seguir trabajando en relaciones públicas, conocer más gente y estando allá justo en el momento de decir, ¿qué hago? Se me va a acabar la visa de turista, me quedo como ilegal a rascarle como mucha gente le hace, como muchos latinos le hacen allá. ¿Qué hago? O sea, ¿hacia dónde voy? O sea, si no estoy logrando crecer, inclusive acá no estoy, o sea, ya tengo el puesto, no estoy ganando como lo que debería estar ganando un directivo en España, hablando en euros, pero que lo que me pagaban era mucho mejor de lo que me pagaban acá en México. Pero fue cuestionarme, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Le sigo rascando, aunque sea como ilegal? ¿Cuánto me va a durar esto? O sea, mis ahorros también me estaban ya agotando, aunque me estaban pagando, que me ayudó como justo a sustentar un poco mi vida, pero fue, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en ese momento, también me había ido a Europa en ese momento con alguien que era mi mejor amiga y que fue mi dupla creativa en la última agencia que estuve. Eh, Ella regresa también estaba en Francia, regresa a España, se encuentra conmigo, nos hacemos el mismo planteamiento de qué sigue, o sea, y si volvemos a México, ¿vamos a volver a agencia? Y pues no, no creo, porque pues vamos a volver a la misma rutina de vida, entrar temprano, salir bien tarde, por más bien que estemos ganando, porque pues justo el malinchismo nos iba a ayudar mucho a ganar mejor, pero pues era esclavizarnos otra vez. Entonces dijimos, pues la neta es que no, o sea, intentémosle pues abramos una agencia de nosotros, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Eso fue el detonante. Estando allá, o sea, Hey Brands nació allá. No nació llamándose así, nació con otro nombre, que no voy a mencionar por cuestiones legales, y que justamente, o sea, para no hacerte la historia larga, esta persona dejó de ser mi socia hace ya 3 años. No fue muy agradable el término de la sociedad, pero también ahí hubo un chorro de aprendizaje para saber escoger socios. Ok. Ajá. Pero, o sea, volviendo al punto, después de esta historia, No te preocupes. es eso. O sea, ese fue el momento clave allá en Madrid, donde dije, ¿qué sigue? Me está acabando la lana, me quedo de ilegal, vuelvo a México, y si vuelvo a México, ¿qué sigue? Y ahí fue donde nació. Y fue más por una decir, no quiero volver a esclavizarme y necesito creer en mis ideas. Y dicho y hecho, cuando regresamos, emprendimos, rentamos un departamento, nos hicimos roomies, rentamos un departamento ahí en la colonia Nochebuena, muy cerca de Parque Hundido, y ahí operamos. Ahí nació el modelo digital. Y empezamos a ser digitales, inclusive antes de que todo se digitalizara, porque fue 6 meses antes de pandemia. Este, y arrancamos muy bien, porque yo me traje algunos clientes de Europa, algunas colaboraciones, eso empezó a pagar las primeras cuentas, y a los 6 meses entramos al Círculo Creativo, que es el festival de publicidad y creatividad más grande e importante de México. Dijimos, pues vamos a entrarle porque conocíamos a algunas personas y porque necesitamos ponernos en el mapa. O sea, necesitamos empezar a pegarle a las agencias grandes y decir, levantar la mano y decir, hey, aquí estamos, somos buenos. Y ¿Nos puedes explicar un poquito más de qué se trata ese círculo? ok. El Círculo Creativo es un festival, así como el Festival de Cannes de cine, también existe un Festival de Cannes de publicidad. Porque hay, o sea, porque hay piezas publicitarias
o campañas creativas o desarrollo de marcas que son tan grandes y que tienen tanto impacto social que llegan a ser, y también producidas que llegan a ser tan relevantes como una película o o como una miniserie. Entonces, porque llegan inclusive a tener el mismo nivel de producción. Entonces, eso también genera un lugar, así como los Grammys de la música, como los premios de Spotify y todo esto, así también en la industria publicitaria tienes festivales. Entonces, el Círculo Creativo es un festival que se lleva a cabo todos los años, a finales por ahí de noviembre, diciembre, y todas las agencias, tanto locales, medianas y multinacionales, participan en el círculo, hablando de México, porque después existe el Festival de Cannes, que es internacional. Entonces, pero al menos para empezar a ser relevantes en México, decidimos participar. Digo, pues, la inscripción no es barata. Y desarrollar tu pieza y cuidarla y saber si va, o sea, tener el criterio para decir, esta pieza tiene posibilidades de competir aparte contra las grandes ligas de la publicidad. O sea, sí fue como, pues vamos a ver, ¿no? A ver qué sucede. Y realmente, normalmente las agencias entran con, o sea, una pieza la inscriben en muchas categorías. Una campaña la inscriben en muchas categorías porque hay muchas. Pero pues cada inscripción es una lala. O sea, entonces, cada categoría, perdón. Entonces, nosotros teníamos solo presupuesto para una categoría. Dijimos, tenemos que pensarla bien, o sea, tenemos que darle en el clavo. Y pues mira, pareciera cosa del destino, le pegamos. Estábamos compitiendo en la categoría estábamos compitiendo contra Jungle Rubicam, que es de las multinacionales, con el cliente de Movistar, y contra Ogilvy, con el cliente de Cruz Roja. O sea, contra esas dos campañas estábamos compitiendo y empatamos en oro con Jungle Rubicam y le ganamos a Ogilvy. Esa pieza que... Es, un, es una campaña de fotografía y dirección de arte que realizamos para un sake que se llama Hattori Hanzo. Es un sake, o sea, bueno, el sake es japonés, pero se procesa o se desarrolla en México. Entonces es un licor de arroz, el sake es un licor de arroz. Entonces, esta marca era como nueva y estaba emergiendo y llegó a mí por cuestiones del destino de Instagram, de que yo estaba empezando a hacer fotografía y me dijeron, oye, nos gustan tus fotos. Y dije, pues esta marca tiene potencial para más que unas fotos de Instagram. Y fue que desarrollamos el proyecto y desarrollamos la campaña. Fue de, eso literalmente fue por amor al arte, porque lo único con lo que nos pagaban el intercambio fue con una caja de botellas de sake. Muy bueno, o sea, muy bueno. Y, pero nos dieron libertad creativa. O sea, no teníamos a un jefe, a un director creativo diciéndome, esta idea está buena, esta idea está mala, ¿no? O sea, no, no, no. O sea, éramos nosotros con nuestro criterio decidiendo la dirección de esa campaña. Entonces, ese proyecto fue el que detonó de decir, claro, ¿cómo chingados no puedo? Porque pegó, porque ganó, porque estuvo ahí, porque el saque y la campaña se publicaron en todas las tiendas de Liverpool a nivel nacional. O sea, te estoy hablando de que llegó o impactó. Entonces, entonces eso fue el detonante y ese fue el inicio de la agencia. Y es curiosa esa historia porque justo a los 6 meses de haber llegado, de haber empezado, ganamos en este festival. Nos super reconocieron y nos ubicaron en el mapa ya en el gremio. Y pues tómala, que a la semana empiezan a sonar el teléfono, llegan mensajes de WhatsApp, o sea, clientes queriendo trabajar con nosotros. Y estuvimos a punto de cerrar nuestro primer contrato de $1,000,000 para desarrollar con esta misma empresa del saque. Era una empresa que desarrollaba licores. Yo no conocía, o sea, yo solo conocimos un bracitos, o sea, la puntita del iceberg de lo que era esta empresa. Entonces desarrollaban licores, cervezas, cosas así. Entonces dijeron, ¿sabes qué? O sea, le dieron a cabo, pues hagan lo mismo con todo lo demás, nuestra cartera, nuestro portafolio de productos. Y nos iban a dar, digo, hoy lo veo en retrospectiva, suena mucho, pero es poco para todo lo que había que hacer. Pero aún así era como nos brillaron los ojos así de hasta los 6 meses vamos a firmar un contrato de $1,000,000. Y pum, pandemia, cancelaron contrato, cancelaron todo. Y ahí empezaron los proyectos a cuentagota, los recursos, los presupuestos se cortaron. O sea, fue un periodo muy crítico, que casi nos hace quebrar. Interesantísimo esto. No, pues qué padre, amigo, qué padre. A mí me intriga un poquito. Ese proyecto fue, por así llamarlo, como una patadita de tu agencia. Sí, sí, fue el que dijo, vas, dale, si puedes.
Ese fue el que te regresó tu confianza. Sí. O sea, digamos que el proceso de recuperar la confianza fue desde que yo renuncié a la agencia en la que trabajaba en México. Me decidí a ir a Europa a ver qué chingados pegaba allá. El obtener el puesto que yo tanto deseaba en México, me lo dieron en Europa. O sea, y luego siendo un extranjero, mexicano, latino, siendo director creativo de una agencia, dirigiendo un equipo de españoles, o sea, es como, o sea, todos los elementos en contra, ¿sabes? O sea, o sea, no es cierto, sí. O sea, y sucedió por meses, por cuestiones legales no me pude quedar, pero también qué bueno que no me quedé. Que hoy tengo libertad de mi tiempo, de mis proyectos, o sea, estoy disfrutando mucho la vida que tengo ahora, a que si hubiera estado 100% contratado y trabajar para una agencia ya constituida, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo este proceso fue una construcción una serie de pasos que reconstruyeron mi confianza. Y digamos que la cereza del pastel fue haber ganado en este festival, este proyecto. O sea, fue como, puedes con esto y todo lo que venga encima. Ajá. A partir de ahí, amigo, ¿has tenido algún cliente así súper top o todavía no te llega ese oportunidad? Mira, creo que también fue algo que me fui trabajando a nivel personal. Es decir, cualquier cliente es top. Por más pequeño que sea el proyecto, pequeño entre comillas, uno nunca sabe cuándo un proyecto puede, o sea, puede despegar y convertirse en una multinacional, o sea, o una super franquicia de millones de pesos o dólares en México, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Entonces, fue un proceso que también aprendí porque también uno venía sesgado o sea, la industria creativa te sesga y es muy glamurosa y es muy egocéntrica. De decir, yo trabajo para Nike y hago solo anuncios para Nike, yo hago solo para Coca-Cola, o sea, entonces, sí, obviamente quien es creativo de esas marcas, pues es un que le gira la piedra durísimo porque, pues, trabajar para una marca así y que venda los millones que vende, pues, o sea, es porque eres muy bueno, normal. Pero creo que el reto está no en tomar marcas ya posicionadas y constituidas. El reto está en ayudar a crear una marca desde cero y ayudarla a crecer. O sea, ayudarle a que su facturación esté de 200 pesos mensuales, 500 mil pesos mensuales, a que facture millones mensuales. Eso creo que es una curva de aprendizaje mucho más amplia que la de un creativo que ya está trabajando y ayudando y dándole seguimiento a una marca que ya es muy global. No digo que con esto que no me gustaría trabajar idealmente, o sea, sueño con llegar a hacer un proyecto con Nike, por ejemplo, que es de mis marcas favoritas, pero en ese aspecto creo que, y es una percepción que acabo de construir desde hace como un año para acá, que cualquier marca que llegue a mí es top. Es top porque soy parte del proyecto, me incorporo a este grupo de fundadores y de creadores y soy parte del proyecto hasta que me digan gracias. O sea, o sea, y consumo el producto o el servicio y le sigo aconsejando aunque no haya una paga de por medio, o sea, solo por el gusto de acompañar un emprendimiento. Entonces, cualquier proyecto es top, pero si hablamos específicamente de marcas, sí he trabajado con marcas ya muy posicionadas. Estoy hablando de Reebok, estoy hablando de la cadena de gimnasios Fitzy. em, Llegué a trabajar también bueno, he trabajado dos proyectos o dos marcas ya que empiezan a tener un impacto más grande, ¿no? Que participaron en Shark Tank. Una se llama Blaze, es alimento de perros, eh, de estilo dieta barf, y con San Perro, que es un proyecto que ofrecen hikes con perritos a diferentes espacios naturales del país. De hecho, ya se están extendiendo mucho. Entonces, digamos que son como las marcas top con las que he participado No por llamarlo que ya están un poquito ajá, sí, más grandes. más posicionadas. Pero sí, en ese aspecto, mi visión o mi perspectiva es cualquier proyecto que llegue a mí es top. Y no es ni más pequeño ni más grande, solamente se encuentran en una etapa de crecimiento diferente. Y ahorita mencionabas, yo a que te gusta, pues sí, a hacer es como ese acompañamiento desde es todavía un emprendimiento medianamente pequeño. Ujú.
a ayudarlo precisamente a facturar. ¿Cómo el branding puede hacer eso? Digo, sabemos que pues, una empresa grande sí vemos un marco. Abrimos, no sé, por llamar alguna marca, ¿no? No sé, Coca-Cola, que empieza con la campaña, ya, ahorita en Navidad, pues que yo me pongo a analizar ese tipo de marcas, siempre trae algún personaje, obviamente campañas grandísimas, mucho dinero en la mesa y demás, pero bajémonos ahora el daño Varios años. pues abajo, como te mencionaba al inicio, ¿no? Para alguien que a veces habíamos escuchado la palabra branding, ¿cómo puede el branding ayudarte justamente a que Mira, pongamos la marca de aquí para acá. Mira, el branding es la columna vertebral de tu negocio. O sea, el negocio se divide hasta ahorita, o sea, para términos generales, en dos partes. Una parte es la empresa o el modelo de negocio, todo lo administrativo, y otra toda la parte de comunicación. Entonces, esto es interno, esto es externo. Y ambas necesitan estar calibradas y funcionando al mismo tiempo y justo, avanza lo administrativo y el negocio, avanza también la comunicación, avanza esto y así, o sea, van avanzando continuamente. Hay empresas que luego avanzan mucho a nivel de facturación y administración, pero la comunicación se queda corta y eso al final del tiempo, a largo plazo, se ve afectado. Pero bueno, volviendo al punto, es la columna vertebral de tu negocio porque va a definir tu futuro o el futuro de tu negocio y de tu marca en los próximos 5 o 10 años. O sea, lo que construyas va a ser como la percepción con la que te van a empezar a ver y conforme te van a creer. Antes de profundizar, quiero hacer un paréntesis, porque lo mencionabas. Es importante saber que branding y marketing son cosas diferentes. Branding es crear y construir desde el inicio. Es como por decirlo así, hablemos de Nike, que son ejemplos más palpables. Nike nació siendo un negocio que vendía tenis, o sea, y tenis como remendados y para que quisieron enfocarse en los deportistas. No había era un negocio, no había una marca. Una marca ya se convirtió, o sea, no había una identidad. Ya después crearon la famosa palomita, que ya sabemos que es una palomita, que es una ala, es la abstracción del ala de la diosa Nicté, que es la diosa de la victoria griega. Y ese símbolo lo convierten como en su estandarte, su identidad. Y a partir del logotipo crean toda la experiencia, que la experiencia de actualmente de Nike es Just Do It. Esa es la experiencia de la marca. Es todo lo que, o sea, todo lo que quieras proponerte, solo hazlo, empiézalo. Eso es lo que te anima. Ni siquiera tiene que ver directamente ese mensaje de experiencia de marca, ni siquiera te quiere decir, cómprame, cómprame tenis. No, es un hazlo. Si para lo que quieres hacer, o sea, mis tenis, mi ropa, lo que sea, te funciona, pues adelante. Soy un canal para que logres eso. En eso es Nike, toda esa experiencia es la marca. El logo es el icono. Y la empresa es el negocio, es lo que vende. Esa es la diferencia. Y marketing es todo el proceso después de que construyes todo esto, todo de manera muy abstracta y conceptual. El marketing es cómo voy a vender esto que ya creé. Voy a crear estas estrategias en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en tiendas físicas, en tiendas en línea, en showrooms, o sea, todo eso ya es marketing, que ya son las estrategias de cómo lo voy a vender y a quién se lo voy a vender. Ajá, eso es empezando por ahí. Entonces, ¿cómo ayuda el branding? Tal cual como te lo acabo de decir con Nike. El branding se convierte al tener una identidad y una marca y una visión y un concepto, son la base para que el marketing pueda funcionar correctamente. Porque teniendo este núcleo, el marketing funciona un poco más como solito, o sea, es más fluido. Ahora, me gusta hacer esta analogía. Construir branding es como construir una casa. Hablando como en términos arquitectónicos, el branding son los cimientos de tu casa. Si no están bien cimentados, si no tienes, no me quiero meterme en problemas de términos, pero si no tienes bien, o sea, en general, los cimientos de una casa
es muy probable que se te caiga, porque y si no existía adecuadamente el estudio adecuado del tipo de suelo, si era roca, si era arena, si era si con las lluvias se afloja la tierra, pues todo eso te va a cuartear a largo plazo los muros de tu casa, las columnas, y o sea, se va a meter la humedad, o se puede llegar a caer un lado de alguno de los muros, etcétera, etcétera. O sea, miles de problemas. Que justo, si lo ves analógicamente, son los problemas que tienen las marcas con el tiempo. Pues dicen, es que es el marketing, no están funcionando. No, es que no es el marketing. O sea, no es lo que estás vendiendo, no es cómo lo estás vendiendo. El problema es que desde los cimientos de tu marca no estructuraste bien. O sea, no te diste el tiempo y el detalle porque solo te centraste en el negocio y no en la percepción de tu marca. Al final, también las marcas, la percepción de la marca tiene que ver, o lo puedo explicar, que una marca, uno es el precio del valor del negocio. O sea, ¿cuánto vale Coca-Cola como negocio? Y decir, vale tantos millones de dólares porque produce tantos millones de dólares, porque vende tanto cantidad de refrescos diarios y genera esto. Eso es el negocio. Y otra cosa es el valor de la marca, que es la que se encuentra en la bolsa de valores también. O sea, entonces, la marca, solo el logotipo Coca-Cola vale tantos millones de dólares y puede ser mayor o menor a lo que vale la empresa, porque es un posicionamiento y es una percepción diferente. Entonces, construir una marca justamente también genera una percepción de valor. Entonces, construirla bien desde el inicio es bueno porque justamente va a definir el futuro de tu marca, de tu empresa y de tu negocio. No sé si me expliqué, ¿sí? O sea, digo, igual si hay dudas, es un tema bien complejo de masticar, se vale comentarlo. Sí, 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 claro. Ajá. ¿Qué crees, amigo, tú, que nos haga falta un emprendedor que va arrancando? O, digo, sobre todo te hago esta pregunta porque yo sé que te gusta trabajar con negocio. Me queda claro. Ujú. Eh, como esos errores más comunes que podamos tener nosotros, ¿qué les pudieras aconsejar? Sobre todo para alguien que a lo mejor pues, no tiene el recurso para poder arrancarlo, o sea, arrancarlo de una manera bien. Ujú. Mira, cuando no hay recursos, hay dos tipos de emprendedor justamente en este momento hablando. El que tiene recursos y el que no tiene recursos para poder iniciar. Entonces, quien tiene recursos, les puedo decir, si es una gran idea invertir desde el inicio, si tienes el presupuesto, invertir en un branding y una construcción de identidad eh, bien hecho. Para que justo si eres un producto, pues que tengas tus empaques bien hechos y puedas salir al mercado. Si eres un servicio, que te ayuden a diseñar el espacio donde vas a brindar este servicio. Entonces, eso de entrada. Si hay recursos, es de lo que se tiene que considerar en tu presupuesto para poder iniciar un negocio. Sí o sí. Si no existen estos negocios, creo que... Ujú. Si no existen estos recursos, perdón, eh, lo que les digo es, no, no porque no sea necesario, pero no contraten diseñadores o como marqueteros o cosas así, inicien. O sea, inclusive, o sea, ya hoy tenemos plataformas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a generar un logo genérico, sí, o sea, y que ese logo lo va a tener en cantidad de negocios, sí, no pasa nada. Aquí lo importante es que pruebes tu idea de negocio y tu modelo y que funcione, pero siempre teniendo en cuenta que cuando ya empiece a ser rentable o tengas o sea, un poquito más, que sea de lo primero que tengas que invertir. Porque si tu visión es crecerlo a una cadena, a una sucursal, a una franquicia, etcétera, pues es fundamental y básico que tengas, sí bien consciente que de las cosas que tienes que invertir, no solamente en tu espacio, decir, si vendo esquites, voy a invertir en una barra de cocina, en luces, en asientos para que la gente coma. O sea, sí, está bien todo eso, pero también considera la marca, porque estás creciendo y la percepción tiene que también, o sea, Sí. crecer exactamente, porque eso también te va a permitir expandir tu universo de comunicación a nivel marketing en tus redes sociales, en tus estrategias, ya dependerá del presupuesto, de anuncios en exteriores, cosas así, etcétera. O sea, eso es a lo que voy. Si es el consejo que daría es utiliza los recursos y la estrategia que mejor creas conveniente para tu negocio, pero siempre ten en cuenta que la identidad, el branding de tu empresa, la experiencia de tu marca es súper importante, ya sea al inicio
o intermedio, pero no lo dejes de lado. Sí, porque si no, en algún momento se van a topar con ese problema de decir, es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se vende? O sea, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no crecen mis números en Instagram? Y muchas veces tiene que ver con problemas muy básicos de la estructura de una marca. Bueno, creo que yo también he visto no tomas cuenta. De repente, efectivamente, la comunicación, tú agarras ideas acá, de acá, y sobre todo ahorita en redes sociales, al final no te define. Ajá, No te define, o sea, no, el mensaje no es claro. ajá. ¿Por qué? Porque estás proyectando cosas agarradas de varias ideas. Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, no proyectas una idea clara, una idea bien cimentada. Y un diferenciador claro. Lo que hace que, Ujú. ¿no? Sí, 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 que tienes, o sea, que tu negocio, o sea, no sé, ahorita vendes esquites y de pronto dices, ay, también voy a vender tacos dorados. Como, ay, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué? O sea, sí estás en la categoría de garnacha y todo, pero ¿por qué? O sea, y así, o sea, estos negocios empiezan como a diversificarse porque empiezan a ver que la gente lo pide, pero no te mantienes leal a la esencia. Entonces, cuando ya o sea, justo es muy fácil que por la necesidad del negocio o de la necesidad sí, de la percepción económica, digas, ah, pues ahora meto tacos dorados y ahora meto enchiladas. Ajá, ¿y los esquites qué pasó? O sea, ¿dónde quedaron los esquites? Ajá, o sea, si había una muy buena idea ahí y justo, pues ya se desvió y ya valió. Entonces, ya te conviertes en fonda. Entonces, digo, y no está mal, solamente que si tu visión como emprendedor, emprendedora es crecer con este gran negocio, mantente leal, porque pues también tiene que ver con la credibilidad en uno mismo. Claro. ¿Qué elementos crees que debe de tener una marca para que justo vaya acompañado, aparte como tal de negocio, pueda crecer? Elementos, ok. A ver, de inicio, lo que por ejemplo a mí me gusta construir en el proceso y en la metodología pues, que he desarrollado, es primeramente tener primero una idea de negocio y crear un diferencial. El diferencial es primordial y no, hay un error en el que muchos emprendedores caen, es que quieren diferenciarse y decir, mi principal diferencia es que yo tengo mejor calidad. O que yo vendo más barato, que yo tengo el precio más bajo. Como, carnal, carnala, déjame decirte que en algún momento va a llegar alguien que puede dar mejor calidad y a menor costo que tú. Sobre Siempre. todo yo siempre digo, siempre he dicho también yo, no, la gente no espera que le des mala calidad. Sí, no, algo que va por default. Ajá. O sea, nadie está esperando que le des una mala calidad o que le des Ujú. eso debe de ir. Así. O sea, no puede ser un diferencia. Sí, no, 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 exactamente. Entonces, pensar que tu diferencial es cualquiera de estos dos, ya vamos por un camino chueco. Entonces eso primeramente, o sea, saber que si tienes una idea de negocio, ya tienes un producto o un servicio y ya lo estás echando a andar, saber que si echarle coco, cuál es tu principal diferencial. Y si no lo tienes claro, pues bueno, justamente acercarte a gente que te pueda ayudar a encontrar ese diferencial. Dos, desarrollar una propuesta de valor que va muy alineada al diferencial y un concepto de marca, que ese normalmente se convierte en un diferencial mucho más fuerte. Porque, a ver, les voy a poner un ejemplo. Pollerías o rosticerías hay un chingo. O sea, y todas que venden pollo rostizado, con su salsita, con todo esto. Pero cuéntame, ¿por qué es diferente Kentucky? Kentucky Fried Chicken. ¿Por qué es Con diferente? toda la experiencia, Ujú. te lo dan, incluso hasta en un envase diferente que el rostizado que vas a ir aquí. Colores, marca personal de la persona, por así, de la persona que lo creó, Ujú, al menos eso es lo que yo alcanzo. ujú. Pero ahora sí. Su propuesta de valor, así la dicen, la gritan, para chuparse los dedos. Y terminas haciéndolo. O sea, es literal lo que sucede. O sea, a lo que voy es que esas experiencias se construyen y se piensan y se estudian mucho. ¿Y cómo se logra esa información?
otro elemento respondiendo a tu pregunta es teniendo muy estudiado y muy claro a quién le vendes. Tú estás comentando y diciendo, es que mi negocio vendo a todo mundo, o ya estás yendo checo. Segmentar tu mercado, saber es conocer y tener bien estudiado a quién le vendes, de qué a qué rango de edad, dónde viven, qué hacen, qué comen, cuándo cagan, cuándo, o sea, todo eso, entender eso desde una perspectiva psicosocial nos va a ayudar a hacer mejoras inclusive en nuestro producto o servicio y que también nuestro concepto y nuestra propuesta de valor, nuestro diferencial, encaje mejor con ellos. Porque le vas a dar en el clavo, o sea, la gente, las marcas funcionan o son, o sea, se activan en las personas de una manera muy subconsciente y a través de emociones, no a través del dinero. El dinero es un recurso, es un canal para obtener eso. Pero ¿cómo tomas las decisiones? A través de 100% algo emocional. Es decir, tener un iPhone, ¿qué me genera? Estatus, poder, que soy más moderno, que estoy más actualizado. Eso, todo eso. Y no es algo que yo te digo o que tú me digas, por tener un iPhone. Es algo que digo, tengo aquí mi iPhone y, ¿qué crees? Ya soy más innovador. No, sucede en el subconsciente e intentas transmitir eso con tu forma de vestir, con tu forma de hablar, con todo, o sea, hasta cómo caminas. Y todo eso a través de decisiones emocionales. Entonces, Apple trabaja en esos contextos y te lanza anuncios donde te muestra al ejecutivo, al director de la empresa con su iPhone llamando frente al espejo del rascacielos de su oficina. O sea, y te genera esa expectativa de decir, claro, yo puedo ser como él. Y yo quiero verme así cuando yo conteste mis llamadas. No lo dices, lo piensas. Y así funciona, así funcionan las marcas. Así las marcas activan necesidades emocionales en las personas. Entonces, en conclusión, resumen, necesitas un buen estudio de mercado, conocer bien tu producto y tu servicio, conocer bien tus diferenciales a partir de ellos y crear un concepto. Un concepto que te va a construir toda la experiencia de la marca. Y no puedes crear solo una de ellas. Tienen que vivir todas, o sea, tienes que crear todas para que todas te generen tu identidad. Está bastante amplio. Creo que es un universo todo esto. No, es así. Ok, amigo, si tú, además de que es un mundo, pues al final del día creo que tú lo llevas en tu marca, por supuesto. Fueras un mortal como uno, para iniciar tu negocio, con el conocimiento que ahorita ya tienes, ¿cómo lo empezarías? Probablemente, mira, creo que voy a es que justo ya hay mucha experiencia, pero probablemente empezaría, por ejemplo, he aprendido mucho de ti. Te he observado mucho, o sea, desde que nos conocemos, desde que empezamos a colaborar. Primeramente, informarse, no aventarse al chingadazo. Ya. Probablemente creo que eso, por ejemplo, esas son de las cosas que probablemente no haría, porque inicié mi agencia por una cuestión de ego, por una necesidad también económica y pues decía, chingazo, o sea, claro, cómo no, sí puedo. Y así, o sea, pero nunca calculé números, nunca calculé gastos, qué equipo tenía que comprar, cómo tenía que trabajar, dónde tenía que buscar clientes, o sea, tener una idea vaga y general de las cosas, pero nunca las plasmé en papel. Por ejemplo, los mentores son personajes importantes dentro del proceso, que hoy tengo mentores, pero cuando arranqué me habría gustado tenerlos para poder no hacer tantas pendejadas, o sea, y no gastar tanto dinero a lo estúpido, o sea, hacerlo inteligente, entonces, o tomar decisiones más inteligentes, o saber cómo vender, cómo dirigirme a un cliente, o sea, muchas cosas, evidentemente en la universidad no sucede, pero creo que de lo principal que habría hecho diferente es haberme informado, haber estudiado, y que, por ejemplo, tú haces mucho, o sea, tú te has capacitado pre, antes, durante y post, o sea, de tu emprendimiento, lo has hecho. Y justo creo que yo cuando hablo con mis clientes de ti, o sea, yo siempre hablo de ti como un emprendedor, pura sangre. Así me refiero a ti. Y real, ¿eh? O sea, vayan a ver su perfil porque
Porque van a entender a lo que me refiero cuando hablo de un emprendedor pura sangre, que lo trae, que lo respira, porque justo es eso, es alguien que investiga, es alguien que analiza, es alguien que estudia su siguiente paso. Y tampoco se trata de sobrepensarlo, o sea, porque también muchas cosas, muchos aspectos del negocio muchas decisiones van más allá de los números. O sea, hay veces, hay decisiones y hay empresarios que cuentan estas historias, que aunque tienen los números y los factores en contra, es algo que sienten, es un instinto y que dices, Lo quiero hacer. lo voy a hacer y le sale. Dices, qué suerte, lo que sea. Pues sí, entre la suerte y no, también tienen un chingo de experiencia. Entonces creo que el consejo que daría es ese, es informarse, estudiar. Y no precisamente me refiero a la universidad, me refiero a escuchar a otra gente como tú y poner atención a esos detalles que cuentas de cómo construir y generar un negocio. Pero porque hay un montón de investigación detrás. Claro, fíjate, yo siempre, la frase, el mentor de negocios que yo tengo, creo que va muy ad hoc para concluir tu respuesta, que dice, antes de emprender, hay que aprender, ¿no? Sí. Y es justo no lanzarte al ruedo, que digo, muchas veces salen, Sí. pero la mayoría yo creo que Sí. entonces, sí es mucho de aprender, sobre todo en un emprendedor que realmente apenas va a tener como su primer contacto con números. Eso es lo que yo he notado, he notado bastante. No sabes realmente ni cuánto te cuesta tu producto que vas a hacer. O sea, cosas tan básicas, Sí, ¿no? sí, sí. Pero que sucede mucho, mucho. Entonces, sí, es algo con lo que yo sí me quedo y por eso me gusta también investigar bastante y capacitarme. Si no entiendo esto, veo. YouTube es una plataforma en donde, es una universidad. Sí, no. Es gratuita. Sí. Y creo que también agregaría esto, mantener el espíritu curioso. O sea, en cuanto des por hecho y sentado que lo sabes todo, ¿qué valió? O sea, el emprendimiento se te acabó. O sea, y creo que parte de la cualidad del emprendimiento es mantener la curiosidad activa y despierta, que justo nos lleva a eso, a querer preguntarnos y decir, ¿y esto cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo? O sea, ¿a quién tengo que preguntarle? ¿A quién tengo que venderle? ¿A quién tengo que comprarle? O sea, justo es el cómo, el para qué y el cuándo y el dónde, todo. O sea, es esto porque esa curiosidad te va a generar el estar investigando y el crecimiento constante. Sobre todo también creo que es quitársela. Porque es la pena y tu ego. También me ha tocado este podcast, el objetivo de también, aparte de abrir un espacio para que los emprendedores puedan tener más visibilidad de sus negocios, otro objetivo con el que lo hice es precisamente yo poderme acercar a personas que me puedan aportar también a mí como persona y que yo pueda aprender. Sí. Entonces, el hecho de hacerlo no es de que porque yo antes así lo tomaba, de que, ay, me van a ver como. Sí, ¿no? Pero al contrario, o sea, créeme que cuando yo lo empecé a hacer y empecé a preguntar cosas que no sabía, te das cuenta que muchas personas están bien abiertas a compartir. Sí. Y que no te ven como el tontito, en el momento yo así lo veía, y que te enseñan bien perrón, bien padre, e incluso, Sí. ¿no? Entonces, esa parte también hay que como que cambiar ese. Sí, cambiar de chip. De animarte a preguntar, de quitarte ese ego de que no sabe más que tú, pues por eso le vas a. Exactamente. Para que no seas tan tonto, ¿no? Entonces, es justo eso, amigo, y para ir cerrando, me gustaría ahora preguntarte, porque pues estamos empezando este proyecto más. ¿Tú qué crees en lo poquito que
que vamos a este proyecto, me hace falta. Realmente. ¿Qué te hace falta aquí en el podcast? Para el podcast. ¿Qué te hace falta? Pero Es lo que yo pudiera implementar o aplicar ya ahorita, de acuerdo a lo para irle dando una identidad. probablemente comunicar, digo, creo que lo has estado empezando a hacer, pero probablemente hacerlo más evidente. El decir sin miedo para qué existe este podcast. Y creo que el medio lo acabas de decir ahorita. ¿Para qué existe? ¿Por qué existe? ¿Y hacia quién va? Y entonces, o sea, y principalmente, o sea, esto responde hacia la visión y la filosofía que tienes de este podcast como emprendedor, entendiendo que que de las principales motivaciones, objetivos de esto es conectar a otros emprendedores, ayudar a futuros emprendedores y probablemente también entiendo que que justo uno cuando va empezando tomas de aquí, de allá y un poquito de todo esto, creo que también ser críticos, animarte a ser autocrítico con tus reflexiones y darte feedback a ti mismo y entender en qué etapa te estás encontrando de tu crecimiento del proyecto para que ya le empieces a dar una identidad propia. O sea, ok, ya tomaste de aquí, de allá, de allá, de allá, y de allá. ¿Cómo hago una bolita de plastilina con eso y le doy la forma que yo quiero? Entonces, y eso cómo se va reflejado probablemente en tu identidad, en la experiencia que quieres ofrecer. Entiendo que ahorita, por ejemplo, estás manteniendo el formato que es como modular, que dices, yo voy y hago la entrevista y el contexto es, el mundo es mi escenario. Ok, pero pues probablemente apóyate en cosas como iluminación que aporte un estilo de iluminación que genere una identidad para tus podcasts, no importando el escenario donde estés. Este, probablemente alguna estructura de comunidad. O sea, creo que eso es re importante, o sea, que empiece a generar esta comunidad que, que, que no solamente le aportes tú, sino también ellos te puedan generar ese interés de que te quieran aportar también. No solamente venir y participar y, yo también entrevístame, por favor, ¿no? O sea, para exponenciar mi negocio. Porque creo que también, no porque esté mal, pero probablemente esa gente no está alineada con la visión que tienes de este podcast y solamente quieren usar el espacio como un spot de televisión para llevarle clientes. Entonces, repito, no porque esté mal, sino porque probablemente no corresponde con la visión de tu podcast. Entonces, creo que también es importante eso, mantenerte leal a tu esencia y a tu visión, porque solamente así vas a saber cuál es el camino a seguir. Esos creo que son las cosas que te podría decir que veo en este momento, porque también entiendo que conforme vaya madurando el proyecto va a requerir otras cosas. Muy bien. Amigo, ahora sí, para ir cerrando, Ujú. déjanos saber dónde te pueden contactar. Bueno, me pueden encontrar, les dejo mi número de WhatsApp, porque ahí estoy respondiendo siempre, 55 21 28 6900, ese es mi contacto. En redes sociales tengo mis redes sociales personales, que ya no es tan personal porque ahí subo toda la parte de fotografía, que ese es otro tema. Es @h.z, ACHE.ZETTA, es complejo. Y la principal, el de la agencia, es @hey-brands. Es @HEY-brands, es BRANDZ. Ajá. Mis amigos ya saben dónde encontrarlos. Claro, ¿verdad? Es el mejor haciendo branding, te los prometo. Y si quieren elevar sus ventas, pues ya lo escucharon. Debemos tener esta parte de identidad de marca sí o sí. Entonces, pues, ahí tienen el contacto. Con gusto. Y pues muchas gracias, A nuevamente. ti, amigo. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias. Con gusto. Cuando quieran, los domingos, los carajillos. Pues a ustedes, gracias por darse el tiempo de ver esta entrevista. Nos van a ayudar bastante a compartir lo que justo eso se trata de este podcast, de ayudarnos entre todos. ¿Cómo nos podemos ayudar? Compartiendo, darle like, dejarnos un comentario, Las dudas. las dudas, compartiéndolo incluso con
con algún otro amigo que le pueda servir o que esté en esta etapa de querer empezar a darle identidad. ¿Vale? Y pues bueno, ahora sí, gracias, nos vemos. Nos vemos. Hasta el próximo. Chao, chao.